que de manera indirecta lo estamos haciendo. Y cuando se genera riqueza, ¿sí? Pagamos un impuesto sobre esa riqueza, sobre ese ingreso que estamos percibiendo. Pero antes de seguir en este punto, vamos a observar, ¿sí? El artículo 31 constitucional en su fracción cuarta. ¿Sí? Y dice, son obligaciones de los mexicanos. Tenemos tres obligaciones inmersas dentro de este artículo, pero la que nos interesa el día de hoy es la fracción cuarta. A la letra nos dice contribuir para los gastos públicos, así de la federación como de los estados, de la Ciudad de México, de los municipios o entidades federativas en su momento, ¿sí? Y en el municipio que residamos, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Esto nos marca la última reforma de este artículo que fue en enero del 2016. Y vamos a observar esta importancia. ¿Por qué? Porque aquí nos marca diferentes ámbitos, diferentes situaciones donde nosotros como mexicanos, la Constitución ya nos está marcando qué tenemos que hacer. Si nosotros disfrutamos de un sinfín de situaciones en nuestra actividad o en nuestras funciones diarias, por ejemplo, las vialidades, el alumbrado público, parques y jardines, hospitales, escuelas, etcétera. Todo esto que en algún momento nosotros disfrutamos proviene de un gasto público. Y ese gasto público también permite que todas las entidades, si tanto los estados o entidades federativas, ¿sí? Como los municipios, nos brinden un servicio. Pero en algún momento olvidamos la importancia de contribuir, porque también podemos observar y vamos a entrar en controversia todos aquellos que se encuentran en la informalidad o nos encontramos en la informalidad y aquellos que pagamos impuestos, ¿verdad? Y entonces vamos a observar que existen ciertas situaciones donde no todos contribuimos de manera proporcional y equitativa, o muchos de nosotros omitimos, sí, contribuir al gasto público. Pero ¿qué pasa? Todos utilizamos las vías de comunicación, utilizamos los servicios públicos, alumbrado, ¿sí? Agua potable, hospitales, parques y jardines, pero no todos contribuimos a que estos se incrementen o mejoren. ¿Y qué pasa? Pues a veces nos quejamos, es que hay baches, no hay alumbrado en mi colonia, no hay alumbrado en las calles por donde transitamos. Independientemente de cualquier otra situación que se pueda dar, también tiene que ver con que esa captación que el Estado en su momento debe llevar a cabo, pues no es completa, ¿sí? ¿Por qué? Porque no todos los mexicanos, ¿sí? Lo hacemos de manera natural. Y esto debería ser, ¿sí? Que desde pequeños conozcamos esta parte donde es nuestra obligación y cuando llegue el momento de contribuir de manera directa, lo hagamos de forma natural, pero no tenemos esa cultura fiscal para que en su momento se dé de manera integral. Y bueno, de esto, de este artículo, derivan, ¿sí? 6 principios que vamos a ir observando de manera paulatina durante esta charla. Y vamos a ver en un principio, ¿sí? Lo voy a ir pasando, ¿sí? La obligatoriedad. ¿No? Simple y sencillamente por el hecho de ser mexicanos por nacimiento, por naturalización, estamos obligados a contribuir al gasto público. Así como lo fui mencionando en minutos pasados, ¿sí? Esto nos permite que nosotros podamos disfrutar de todos esos servicios, de todos y cada uno de estos que el Estado, a través de la federación, ¿sí? O de una entidad federativa o de un municipio, gozamos. Obviamente puede ser que en algún momento no sean estos los más adecuados o no se satisfagan todas las necesidades porque vamos creciendo como población y mientras más crecemos como población, pues se necesita tener un gasto público mucho más sólido, más fuerte, para que podamos satisfacer esas necesidades como mexicanos, ¿sí? Y llevar a cabo las actividades económicas dentro del territorio nacional. Entonces, esta obligatoriedad va a permitir que la actividad que nosotros realicemos, sí, bueno, tenga implícito que contribuyamos al gasto público.
Ya lo observábamos en la época de la colonia, cuando dejamos de pertenecer a la corona, ¿sí? A España, pues buscamos la forma de obtener esos recursos. Ya no teníamos la colonia, ¿sí? La corona, en su momento a la colonia que mantenía, por así decirlo, ¿sí? Los recursos venían de estos y podía funcionar. Pero después nos dimos cuenta que necesitamos hacernos de recursos. Entonces, por eso se establece este artículo para que el Estado pudiera llevar a cabo sus funciones. Muchos de nosotros trabajamos para alguna eh, entidad de gobierno. Estas contribuciones también son parte, ¿sí? De nosotros obtener un salario o todas las funciones que el Estado, ¿sí? Lleva a cabo. Entonces, ese hecho, ¿sí? Permite que las actividades del Estado a lo largo y ancho del territorio nacional funcionen de manera adecuada. También tenemos este destino de las contribuciones, todo lo que se recauda a través de los impuestos y algunas otras contribuciones, ¿sí? Deben utilizarse exclusivamente o únicamente para financiar todas estas actividades de carácter público. ¿Por qué? La sociedad pues demanda, ¿sí? Y va creciendo la población y esto en su momento, bueno, vamos a necesitar muchos más servicios públicos. Por eso es importante que concienticemos como mexicanos contribuir al gasto público. Creo que a la mayoría en algún momento de nuestra vida nos costó mucho trabajo decir, es que tengo que pagar impuestos, ¿no? O cuando egresábamos, antes yo me acuerdo que trabajabas para un despacho y el abogado patrono, sí, era el que facturaba. Y uno como pasante o como postulante, pues primerizo, sí, pues no pagaba uno impuestos, lo pagaba un abogado patrono si es que te requerían la factura, ¿no? O alguien más te generaba una factura. Ahora ya no. Ahora los conceptos de fiscalización de ese destino de las contribuciones, bueno, son muy precisos, son en tiempo real, porque cada que nosotros llevamos a cabo el pago de algún producto o un servicio, si necesitamos o requerimos por nuestra actividad una factura, pues se genera en tiempo real. Ya el generar, ¿sí? La facturación bajo otras características puede darse, pero esto va permitiendo que esa captación sea mucho más estrecha y la autoridad pueda tener la certeza que efectivamente todos estamos contribuyendo al gasto público, ¿sí? El principio de residencia, ¿sí? Todas las actividades económicas que llevamos a cabo, bueno, dentro del territorio nacional, son las que se van a grabar, ¿sí? No podemos hablar de cualquier otra situación que tenga que ver con eh, eh, fuera de nuestras fronteras. Sí, podemos hablar de aranceles, que ahora está muy de moda, pero ese es otro tema muy, muy interesante dentro del derecho aduanero y de comercio exterior, que van inmersas ambas ramas. Pero si algún extranjero lleva a cabo actividades económicas dentro de nuestro territorio nacional, sí, bueno, tiene que sujetarse a las normas. También tenemos tratados para evitar la doble tributación y en este caso, sí, permite que esa actividad, bueno, en su momento pague los impuestos, ya sea en el país de origen o en nuestro caso en nuestro territorio nacional. Pero todo esto va a ir de acuerdo a las normas y a las situaciones que se vayan llevando, ¿sí? De acuerdo a la residencia, de acuerdo a la actividad, ¿sí? Etcétera, ¿ok? También esta proporcionalidad. Muchas veces escuchamos, ¿sí? Y decimos, pues es que no pagamos impuestos de acuerdo, ¿sí? A lo que ganamos. Sabemos que México es de los países que más impuestos paga. ¿Por qué? Porque ahorita que hablemos de coordinación fiscal, vamos a observar cómo es un sinfín de impuestos que se van dando y que en algún momento, bueno, nos agobian, ¿verdad? Como contribuyentes. Y esto se vuelve una carga pesada, ¿sí? Para nosotros como contribuyentes, sí, independientemente del régimen en el que estemos, ¿sí? Porque esta proporcionalidad a veces se excede, ¿sí? La capacidad económica, ¿no? Entonces, la autoridad del Estado con tal de captar, sí, bueno, va a tratar de que este sea proporcional, pero va a tener diferentes
instrumentos a través de los cuales se va a hacer de recursos para el fin, ¿no? Que es justificar todo lo que tiene que ver con el gasto público, ¿ok? Y la equidad, bueno, todos de acuerdo a nuestras actividades vamos a ser tratados, ¿sí? En esta proporcionalidad y en esta equidad, tratar de que todos los contribuyentes estemos bajo estos dos principios, ¿sí? Que seamos tratados de manera igual. Y aquí en la imagen, esta imagen me gustó mucho porque esto hace referencia a aquellos que son empresarios, que tienen un poquito más de ingresos, y algunos que son microempresarios y algunos que somos personas físicas, pero tratar, ¿sí? La ley marca que se dé esa proporcionalidad y equidad de acuerdo a nuestras actividades, de acuerdo a nuestras funciones, de acuerdo a nuestros ingresos y nosotros podamos pagar impuestos. La legalidad, sumamente importante. ¿Sí? Si no está plasmado en ley, ¿sí? No puede haber el pago de esas contribuciones, ¿sí? Es muy importante que se encuentren determinadas en la norma. Y nuestra norma principal es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es nuestra norma principal y de ahí derivan, ¿sí? Y emanan las distintas, ¿sí? Leyes, reglamentos, de acuerdo a la jerarquía de la norma. Primero la Constitución, después los tratados, las leyes, los reglamentos, las circulares, las normas, etcétera. Todo esto va a permitir que la Constitución en su punto general, a través de una ley, va a trasladar de manera un poco más amplia y específica cuáles son las necesidades y las intenciones que la autoridad o el Estado está manifestando. Y a través de esto, el reglamento nos va a permitir ahondar un poco más, ¿sí? Entonces, la ley, el principio de legalidad, nos va a permitir tener esa certeza jurídica, que todo aquello que el Estado en algún momento nos requiera, ¿sí? Bueno, de acuerdo a estos principios, de acuerdo a lo que se establece en ley, ¿sí? Nos va a permitir tener una certeza jurídica y dar un soporte, ¿sí? Legal, jurídico a las actividades que realizamos. Y vamos ahora al ámbito espacial. Esta parte del ámbito espacial para mí es muy interesante porque podemos observar cómo este espacio geográfico, nuestro territorio tan maravilloso, pero vamos a poder observar así como si fuera una esfera donde la federación, ¿sí? Cubre todo lo que es el espacio de este territorio, ¿sí? Mexicano, pero cada una de las entidades federativas, ¿sí? Va a poder también tener esa participación, va a ir dentro. Y el municipio, pues respetando igual a la entidad federativa, el municipio va a tener cada uno su espacio de aplicación, ¿sí? Entonces, a través de esto, nosotros vamos a poder observar que el Estado mexicano, ¿sí? Todo lo que es el territorio va a funcionar de manera coordinada para poder llevar a cabo una buena recaudación y que ésta sea eficiente, que en su momento las contribuciones o los impuestos sean pagados, sean captados, ¿sí? De manera adecuada. Bien, entonces hablábamos de esta parte de lo que es el espacio, donde se va a llevar a cabo la captación de estas contribuciones, de estos impuestos, y para eso tenemos esta figura de la coordinación fiscal. En algún momento de la historia de todo esto de los impuestos, porque se da desde tiempos remotos, desde que nosotros, bueno, nos volvemos una colonia, dejamos de pertenecer a la corona española, existía un desorden de carácter fiscal. No nos poníamos de acuerdo, ¿sí? Cómo llevar a cabo la captación de estos impuestos. Y entonces la federación tenía ciertas formas, tenía ciertos impuestos, ¿sí? Las entidades federativas tenían otros, ¿sí? Los municipios también otros. Y entonces, en los años 70 hacia atrás, eso se convertía en algo muy complicado. ¿Por qué? Porque estábamos contribuyendo de manera desordenada y a veces hasta duplicábamos o triplicábamos, ¿sí? La forma de captar, de contribuir al gasto público.
¿sí? Y la captación del Estado, bueno, pues no se daba de manera adecuada, ¿no? Se quejaban porque algunos ya habían cobrado impuestos sobre tal y volvía a darse de manera este, estatal, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto permite que se lleve a cabo una ley de coordinación fiscal. En los años 70 empieza a gestarse toda esta actividad, esta función de buscar cómo era la mejor manera de captar los impuestos y que esto se viera reflejado en el gasto público, ¿sí? Que el Estado tuviera los elementos necesarios para brindarnos, ¿sí? Mejores recursos, mejores actividades, ¿sí? Mejor vialidades, alumbrados, servicios, etcétera, ¿ok? Entonces, esto permite que empiecen a gestarse desde los años 70 hasta los 2000, 2003, o sea, son muchos años, ¿sí? Incrementar la participación tributaria. Que todos, no importando el lugar donde nos encontremos, ¿sí? En lo largo y ancho de nuestro territorio nacional, pudiéramos contribuir al gasto público, ¿sí? Entonces, la federación, ¿sí? Crea esta ley de coordinación fiscal que permite generar una participación a los estados y que los estados, mientras más llevaran a cabo esta difusión de participar en el pago de los impuestos, pues ellos obtendrían una parte proporcional, ¿sí? Para poder utilizarse en las actividades distintas dentro de su entidad federativa. Entonces, eso permitió que los estados fueran analizando que si les convenía, obviamente, participar, ¿sí? Dentro de esta coordinación fiscal y obtener un beneficio y buscar que todos los contribuyentes, todos los habitantes de esa entidad federativa, ¿sí? Se generara una eficiencia en la captación. Entonces, ahora ya lo hemos observado actualmente de hace 2 sexenios a la fecha. Bueno, hemos observado que también esta captación, ¿sí? O esta eficiencia de captación, pues se ha habido muy marcada, ¿no? A través de sistemas digitales, a través de varios elementos que permiten que la eficiencia de captación sea muy alta, ¿no? Y que se incremente, ¿sí? Ese ingreso para el Estado, ¿no? Entonces, la coordinación fiscal, esa es su naturaleza, permitir que a nivel federal, estatal y municipal los estados participen, capten la mayor cantidad, ¿sí? De impuestos y de contribuciones para mejorar las actividades del Estado. Y bueno, los contribuyentes, nosotros somos, ¿sí? El sujeto pasivo que en algún momento, pues vamos a recibir todas estas, ¿sí? Funciones o actividades que van a permitir que se genere una cultura fiscal. Y aquí me gustaría hacer así como un espacio de reflexión y que ustedes a través del chat nos comenten qué opinan. ¿Por qué? Porque es importante fortalecer esta cultura contributiva. Nosotros normalmente nos hablan de Hacienda, del SAT, y lo primero que nos da es pánico, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos han enseñado a que si nosotros contribuimos al gasto público, llevamos a cabo nuestra contribución de impuestos de acuerdo a nuestras actividades de manera adecuada, pues obviamente va a ser algo muy sencillo, muy simple y se va a volver un hábito, ¿verdad? Pero muchas veces nos resistimos, ¿no? Como que los mexicanos a veces tenemos esa situación, ¿no? De resistirnos a contribuir, a llevar a cabo esas actividades. Y como comentaba yo al inicio de esta charla, si nosotros como niños recibiéramos, uno, educación financiera, educación fiscal, ¿sí? Entre otros temas, ¿sí? Muchas de las situaciones que se van presentando actualmente estarían fuera del radar. ¿Por qué? Porque esta cultura contributiva sería algo que es parte, ¿sí? De nuestras actividades cotidianas. Ya sabemos desde niños que dentro de la Constitución establece el artículo 31 constitucional, fracción cuarta, la obligatoriedad de contribuir al gasto público. Pues ya sabemos, ¿no? Que esa va a ser dentro de nuestras obligaciones, ¿sí?
contribuir, así como nosotros sabemos que en el artículo tercero constitucional es obligación del Estado brindarnos educación gratuita y laica, también sabemos que debemos contribuir al gasto público, ¿no? Entonces, estos pequeños detalles que parecieran así como muy simples, nos van a permitir fortalecer. ¿Y por qué fortalecer? Porque no solamente va a recaer el pago de impuestos en algunos sectores, sino que en general en toda la población. Nosotros podemos observar que solo ciertos sectores, ¿sí? Empresariales, ¿sí? Pagan impuestos, los que son pequeñas, medianas empresas, algunas personas físicas con actividad empresarial, ¿verdad? Van generando todo lo que es esta carga y que se vuelve pesada, ¿no? En el día a día. Y algunos otros que se encuentran en la informalidad o algunas otras actividades que no se han pues, llevado a cabo para generar esa cultura de captación, bueno, pues permiten en su momento, ¿sí? Que nosotros generemos vacíos y que una carga contributiva se sostenga por alguna parte de la población. Entonces, esto permitiría que también los impuestos no fueran tan agresivos, que no se nos generara más carga de la que ya tenemos, ¿sí? Esta cultura fiscal, sí, también es un conjunto de valores, sí, de creencias, de actitudes, sí, que se van sembrando a lo largo y ancho, sí, de todo el territorio nacional, no importando nuestros usos y costumbres, pero también estableciéndolas dentro del marco educativo, sí. La educación es la parte medular para poder nosotros tener un sistema contributivo sano, sí, un sistema contributivo donde el Estado pueda observar, ¿sí? La capacidad que tenemos como mexicanos para contribuir al gasto público. Y bueno, esa conducta o estas actividades se van a manifestar en una conducta de cumplimiento, ¿sí? No como dice la palabra, ¿no? Por ahí alguien, en algún momento un director me decía, pero cumplan, ¿eh? No me digan cumplo y miento, ¿no? Sino que el cumplimiento se dé de manera asertiva, que se dé de manera real y sobre todo que se refleje dentro del gasto público, ¿ok? Y pues mejorar las esferas de aplicación. Lo que hablábamos anteriormente, la coordinación fiscal nos va a permitir, ¿sí? Mejorar esa capacidad de contribuir al gasto público. ¿Por qué? Porque la federación, a través de esa coordinación que se va dando con los estados, puede llegar hasta los lugares más lejanos y poder en su momento contribuir al gasto público. Entonces, todos estos elementos que en algún momento aquí me permití plasmar en esta diapositiva va a permitir que generemos una cultura fiscal y no importando la actividad económica que tengamos, seamos diseñadores gráficos, arquitectos, abogados, maestros, porque aquí en IES, bueno, pues tenemos una diversidad de profesionales de diferentes áreas o alguien que nos esté viendo de manera externa o aquellos que son jóvenes y van a iniciar en su actividad económica, bueno, pues vamos a poder observar que todo este conjunto, ¿sí? De conductas, de valores, de creencias, de actitudes, también a lo largo de la vida van a mejorar, ¿sí? Nuestra perspectiva en la contribución del gasto público. Entonces, esa aplicación nos va a dar muchos beneficios, no solo personales, sino también al momento de la aplicación. Y bueno, pues vamos a una conclusión. A mí me gustaría concluir, ¿sí? Con una reflexión y me gustaría en algún momento escuchar en su chat, leer qué opinan ustedes de esta actividad que es sumamente importante y que a veces olvidamos, ¿sí? Esa obligación que tenemos de contribuir al gasto público. Es sumamente importante que nosotros observemos que si nosotros cumplimos esa obligación que nos marca la Constitución, bueno, vamos a poder generar un sinfín de actividades distintas, ¿sí? Y el Estado va a poder marcar diferentes situaciones a lo largo y ancho de nuestro país, brindándonos mejores servicios, brindando mejores oportunidades en educación, en sistema de salud,
¿sí? En actividades culturales, artísticas, que en su momento nuestros impuestos van directo, ¿sí? A ellos. Entonces, es sumamente importante que nosotros observemos esta obligatoriedad, esta cultura fiscal, esta coordinación como parte natural de nuestras actividades que realizamos como profesionales de distintas áreas.